Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia sobre cómo trabajar en remoto sin morir en el intento y preferiblemente sin matar a nadie. Soy Diana Damas y trabajo, entre otras cosas, como formadora en comunicación, productividad y marketing. Y en los últimos tiempos, pues sabéis que el trabajo en remoto se ha convertido en, bueno, pues algo del día a día, incluso en todas aquellas empresas que decían que no era posible teletrabajar, pues resulta que ahora se puede. Pero todo eso nos ha traído algunos inconvenientes y algunas dificultades. El objetivo que traigo yo hoy aquí es hablaros un poco de diferentes situaciones que se pueden producir, diferentes problemas que están teniendo en otras empresas y otros trabajadores y trabajadoras, entre otras cosas para que sepáis que no os pasa solamente a vosotros y que, bueno, pues de aquí podáis obtener algunas claves. Me voy a centrar sobre todo en cosas que tienen que ver con el equipo. Porque en el pasado ya hemos hecho ponencias, tanto yo, bueno, como otras personas, recuerdo una de Miguel Juan que fue fantástica, sobre el tema, bueno, pues de la organización, cosas basadas en principios de GTD. Y entonces esta la voy a enfocar mucho al trabajo en equipo, pero también va a haber algunas pistas sobre cómo adaptar mejor nuestro trabajo a esta situación de trabajo en remoto que para muchas personas resulta que es nueva. Lo primero es que nos tenemos que dar cuenta de que hay muchísimas vivencias del teletrabajo y muchísimas experiencias. Y hay gente que dice, bueno, esto es maravilloso porque puedo trabajar en calzoncillos y además pues puedo poner la lavadora entre reunión y reunión y no tengo que llevar zapatos y no tengo que aguantar, bueno, pues las chácharas a lo mejor al lado de la fotocopiadora. Y hay otra gente que dice, me cachis en la mar, el teletrabajo era esto si lo llego a saber. No lo hago en la vida. Yo sé que la imagen tiene una marca de agua, pero es que me ha parecido tan buena para la vivencia que está teniendo mucha gente sobre esto del teletrabajo, que bueno, pues Bugs Bunny tenía que estar aquí. Así que vamos a partir de este axioma que quiero que tengáis muy claro. Para muchas personas esta ha sido su primera experiencia de teletrabajo, porque como digo, cuando planteaban en sus empresas trabajar en remoto, siempre, bueno, pues habréis escuchado, esto no se puede hacer, esto es muy complicado, y luego de repente ahí nos hemos encontrado. Esto me insistió mucho, bueno, pues una compañera Amaya, que sabéis que es una profesional del tema del desarrollo de la programación y que tiene muchísima experiencia en, bueno, pues en trabajar en remoto y con un equipo deslocalizado. Y ella decía, insiste mucho a la gente en que esto no es una situación de teletrabajo normal. Y tenía toda la razón. Hay que recalcarlo una y otra vez porque mucha gente lo sigue confundiendo y dice, después de esta experiencia tan horrible, nunca más quiero volver a hacerlo. Porque claro, esto ha sido una situación forzada, improvisada, muy repentina y en un contexto particularmente difícil. Recordad, esto que habéis experimentado no es una situación de teletrabajo normal. Pensad que hay empresas muy grandes, que desde hace muchos años, mucho antes de que hubiera virus mundial y hubiera que confinar a la gente, teletrabajar y estas cosas, ya estaban planteando que el 100% de sus equipos iban a teletrabajar. Un ejemplo es esta, es Automatic. Quizás pensáis que es una empresa que no conocéis, pero seguro que alguna vez habéis consumido alguno de sus productos, aunque, bueno, sea cuando hayáis ido a un blog que está hecho con WordPress. WordPress es un desarrollo de Automatic y Tumblr y muchísimas tiendas online se apoyan en WooCommerce. Es una empresa que tiene muchísimos empleados, cientos de empleados, creo que tiene una plantilla en torno a 1000 personas, que están deslocalizados por todo el planeta y que trabajan exclusivamente en remoto. Pero claro, es una empresa que está diseñada de esa forma. Cuida muchísimo a sus trabajadores, tiene condiciones laborales bastante mejores que las de la mayoría de las empresas de Estados Unidos. Puede seleccionar a gente muy buena porque mucha gente quiere trabajar allí. Y eso en buena parte también es por la gran flexibilidad que da el hecho de que tanto la gente puede trabajar en diferentes zonas horarias porque están muy bien organizados, como que, bueno, la empresa tiene más recursos porque no paga oficinas, la gente no tiene que pagar transporte. Todas estas cosas hace que una empresa como Automatic tenga un funcionamiento muy estudiado, muy ágil y que es muy satisfactorio tanto para la empresa como para la gente que trabaja allí. Esto no es lo que ha sucedido en vuestra experiencia de teletrabajo. Lo que ha sucedido se ha parecido mucho más a esto. A que de un día para otro os dijeron que teníais que ir a recoger el ordenador, tuvisteis que hacer quizás un montón de trámites increíbles con la gente que llevaba la parte de seguridad informática para poder acceder desde vuestras casas.
os habéis tenido que buscar un rincón en algún lado y más o menos apañar con la gente con la que compartís la vivienda cómo vais a montar un despacho y cómo vais a conciliar en una situación en la que había hasta criaturas en las casas, porque estaban también cerrados los colegios, ha sido todo bastante catastrófico. No lo confundáis. Recordad que esta no es una situación de teletrabajo normal y que además de lo que os he contado, que no ha sido una situación que se hubiera buscado, es que hay elementos particularmente difíciles. Se ha vivido una situación de confinamiento o de amenaza. O la gente está metida en su casa o no puede ir a ver a su familia o tiene a lo mejor familiares que están enfermos, no hace mucho que no ves a tus amigas que están en otra comunidad, es todo complicado. Aparte de los equipamientos de oficina, que no solamente el ordenador, es que la silla, la mesa, no es cómodo, la iluminación, la conexión a internet. Todo el mundo tiene un cierto grado de preocupación. Hay gente que tiene una ansiedad muy alta con el coronavirus y hay gente que la tiene más baja, pero nadie está en un estado de absoluta complacencia. Están amenazando constantemente con que a lo mejor se cierra el colegio o la clase donde van las criaturas. Eso afecta tanto a la gente que tiene criaturas como a la que no, porque están en el mismo equipo, porque eso al final va a repercutir. Por no hablar de tus propios problemas de salud. No solamente por si has cogido el COVID y, bueno, pues estás desarrollando una neumonía bastante mala, sino incluso por los problemas de salud que te puede dar pues el hecho de estar confinado, que es que ha tenido, durante el periodo de confinamiento más extremo, ha habido desde problemas de visión, simplemente por estar metido todo el rato entre cuatro paredes, hasta, bueno, pues problemas por la falta de actividad, la gente ha cogido peso, la gente se ha deprimido más. Es decir, esto no es una situación ideal. Pero eso no quiere decir que no podamos sacar lo mejor de ella. Vamos a pensar primero en las dificultades. Os he traído aquí unas cuantas dificultades que están además sacadas de experiencias reales, de lo que yo he ido recopilando estos meses cuando he trabajado con empresas y con individuos que estaban en esta situación y bueno, pues a las que he asesorado para que pusieran en práctica determinadas metodologías de trabajo y para hacerlo bien, lo primero que hay que hacer es hablar con la gente. Esto aparte de que siempre que tengo oportunidad, pues hablo con amigos, con bueno, conocidas, con cualquier persona que me puede hablar de esto, porque es muy importante entender cuáles son los problemas para encontrar las soluciones. Entre las dificultades que la gente ha encontrado, podríamos hacer dos grupos. Unas las que tienen que ver con una falta de una buena metodología y de buenas tácticas. Como digo, algo que se ha improvisado sin estrategia y por tanto, bueno, pues es una chapuza. Y luego vamos a ver las emocionales, entre las que recaen sobre todo en esa falta de metodología y que ponen de manifiesto esa falta de metodología. En algunas empresas ha quedado completamente destruida la cadena de transmisión de responsabilidades. Básicamente, no sabes quién te tiene que decir las cosas. En teoría, muchas veces yo estoy en este puesto de trabajo y mi jefa, que es en la jerarquía, la persona que está inmediatamente por encima, es quien me tiene que dar las instrucciones. Pero en la práctica, mi jefa está siempre viajando, con lo cual al final lo que suelo hacer es levantarme e irme al despacho de la jefa de mi jefa y preguntarle a ella lo que tengo que hacer. Claro, no es una buena cadena de transmisión ni de responsabilidades, ni de objetivos, ni de dinámicas. Cuando no existe esa posibilidad de que yo me levanto y voy a hablar, sino que ya es una comunicación formal, ya como que hay muchas más fricciones y sobre todo hay una gran sobrecarga en determinados puestos de decisión. Hay gente que acaba tomando decisiones que no les corresponden porque no les queda más remedio. Todo esto crea una gran tensión en la gente que se encuentra en ese tipo de posición. Cuando estamos en empresas, esto lo tenéis que conocer muy bien, porque es muy típico de España. Cuando estáis en empresas en las que no se evalúa realmente vuestro trabajo, sino el tiempo que estáis sentados en la silla, el presencialismo, que es una malísima costumbre, pues claro, los jefes no tienen la posibilidad de veros sentados en la silla, con lo cual empiezan a tener una gran sensación de descontrol. Es que yo no sé si la gente está trabajando o no. Como tampoco tienen una buena planificación por objetivos, esto es una cosa divertida porque yo pregunto a veces en las empresas, ¿tenéis objetivos? Y me dicen, sí, subir un 5% las ventas a final de año. Claro, yo hago así. Tú no puedes hacer una buena planificación de trabajo de esa manera. Dice, bueno, pues el 5% lo divido entre 12 y ya está. Peor todavía. No, objetivos es qué tareas intermedias hay que hacer, planificaciones semanales, alcanzar determinados hitos.
Esto en algunas empresas se hace mejor, como en software, por mucho que algunas personas que estáis en empresas de software, yo sé que pensáis que es el horror, pero teníais que ver lo que hay fuera. Pero en muchas otras, bueno, la planificación es muy mala y en la base se va improvisando y la manera de ver que la gente lo está haciendo es hacer microgestión, estar todo el rato encima de ellos, mandarles microtareas sobre la marcha. Claro, en una situación de teletrabajo eso ha ocasionado muchísimo desconcierto y muchísimo estrés. Por no hablar de que a veces cuando se evalúa por objetivos no se tiene en cuenta el coste de los distintos objetivos, que no es siempre el mismo. Os voy a poner un ejemplo para que os acordéis siempre a lo que me refiero. Quiero que os acordéis de la foto en sepia y la foto en blanco y negro. Esto es una cosa que me contó una fotógrafa que le había pasado, bueno, pues en los tiempos en los que no existía la fotografía digital, solamente existían las copias analógicas. No había escáner. Y un señor le llevó una fotografía antigua para que le hiciera una copia. El proceso era laborioso porque había que colocar muy bien la fotografía, ajustar muy bien la iluminación, colocar una cámara fija con mucha resolución para hacer una copia prácticamente exacta. Pero el señor le dijo, ¿y si me la haces en sepia? Te pago el doble. Hacerlo en sepia es lo que se llama un virado y lo único que requiere es mojar un algodón en un líquido, pasarlo por la foto, mojar otro algodón en el líquido, pasarlo por la foto. O eso era lo que requería en aquellos tiempos. Fijaos que ese señor estaba dispuesto a pagar lo mismo por un trabajo que por otro. ¿Por qué? Porque ignoraba absolutamente el proceso. Por eso es muy importante tener eh, líderes de equipo que sí que entiendan el coste de realizar cada tarea. Y si no lo saben, pues que lo pregunten y que se enteren. Claro, el problema está en que cuando tú tienes a la persona que está haciendo una determinada tarea cerca, te puede comentar los pormenores, puedes darte cuenta de que lo que le has pedido realmente lleva mucho trabajo. Un ejemplo de esto, de cómo hay tareas que pueden ser parecidas, objetivos que pueden ser parecidos, pero que tienen diferente coste, es, por ejemplo, la gente de Customer Support. En Automatic, pues para WordPress, para sus clientes que pagan por WordPress, tienen un servicio de Customer Support, de atención, bueno, de resolución de incidencias. El sistema es automático. Entonces, la persona que está haciendo pues eso, pues ese Customer Support recibe en una ronda, le van cayendo tickets. ¿Qué ocurrirá? Que a veces un ticket es muy sencillo, se resuelve en 20 minutos, sí, 20 minutos o 20 segundos, porque a veces es darle un enlace al cliente y ya está. Otros pueden llevarte varias horas o incluso más de un día, porque puedes tener que hablar con el departamento de desarrollo para que te ayuden a encontrar el problema. Cuando la rueda es automática, normalmente en un periodo suficientemente largo de tiempo, toda la gente de Customer Support acaba recibiendo la misma cantidad de tickets sencillos y de tickets muy complicados. Pero cuando esa distribución la hace una persona a mano, siempre introducimos un sesgo que en demasiadas ocasiones penaliza la eficiencia. Y es que si yo sé que Margarita es muy buena investigando problemas complicados, voy a tender a darle a Margarita los tickets más complicados. Y mientras sus compañeros hacen 10 tickets, Margarita ha hecho 4. O yo, como jefa de Margarita, me encargo muy bien de dejar claro a ella, a todo el resto del equipo e incluso hacia arriba. Oye, aquí está habiendo una distribución que no está siendo equitativa por esta razón, que a mí me parece que es mejor hacerlo de esta forma, pero que tengáis en cuenta que cada ticket de Margarita vale por 4 de los sencillos. Así que no penséis que está trabajando menos. Si esto se hace de manera consciente y se explica a todo el equipo, no es problema. Pero es que en muchas ocasiones esto se ha estado haciendo así en trabajo presencial y claro, sin explicitarlo, de alguna manera el resto del equipo podía percibir que Margarita estaba trabajando con cosas más arduas y que eran más complejas, a lo mejor porque lo comentaba simplemente en la fotocopiadora. Y a la vez se podía como transmitir esa idea y además la jefa de Margarita era también más consciente. Pero si no se explicita que se ha hecho esto de esta manera, al pasar al teletrabajo, tal vez lo único que se ve es que Margarita solo ha hecho 4 tickets. Con lo cual el resto del equipo puede incluso enfadarse un poco porque puede pensar que Margarita está trabajando menos. ¿Veis el problema? Esto es una de las dificultades y es puramente metodológica que se encuentra a veces gente que está trabajando en remoto y seguro que sin tratarse de tickets de Customer Support estáis teniendo experiencias parecidas. El sistema me exige estar pendiente cada minuto. Normalmente cuando en una empresa hay este problema en remoto también lo hay en presencial.
Es la empresa donde la gente se puede levantar para ir a preguntarle algo a cualquier compañero y interrumpir lo que está haciendo, a no ser que haya buenos dispositivos para proteger de interrupciones. Pero en remoto puede ser todavía peor, porque si yo tengo activadas las alertas de que ha llegado un correo nuevo o activada la mensajería interna si la tengo, y cada vez que entra algo me siento en la obligación de mirarlo y de contestar, puedo estar teniendo interrupciones cada 10 minutos. Eso es un problema importante y ahora se está viendo muchísimo más agudizado. Algunas personas, esto es una cita literal de una empresa, algunas personas llevan meses sin hablar con sus superiores. Esto es una formación que hice en junio y estaban hablando desde marzo. O sea, imaginad, claro, se referían a hablar personalmente. Imaginad durante meses que lo único que llega de tus jefes son correos y son mails. Por favor, señoras, señores, estamos en 2020. Esto es descuidar absolutamente el aspecto emocional de lo que es el trabajo y perder de vista que hay muchísima información además que se transmite mucho más con la actitud y con la voz. 2020 puedes tener una videoconferencia, pues coger el teléfono y llamar a la gente para hablar con ellos y que sientan que al otro lado hay algo que no es una máquina. Bueno, pues esto es una situación que era real. Además, esto es una cosa que hablé hace poco con un amigo al que le pedí que por favor que me contara así más cosas y me dio una indicación también muy buena de algo que es cierto, está cierto que sucede. Me dijo que, bueno, pues en la empresa donde él ha entrado a trabajar no hay, él ha entrado como una persona nueva ya con esto y entonces le han incorporado a un equipo en el que en las reuniones la gente no pone la cámara. Entonces no sabe qué cara tienen sus compañeros realmente. Los ha visto en una foto que ni siquiera es una foto buena, de la que tienen a lo mejor en la mensajería. Y como no puedes ver sus caras, sus expresiones faciales, pierdes muchísima información. Cuando está diciendo esto esta persona, está irritada, está en broma, está seria, está triste, está animada, está entusiasta. Todo eso se pierde muchísimo. Así que fijaos que simplemente es el no cuidar cómo se tienen que hacer las videoconferencias, no tener buenos protocolos, buenas metodologías. Cosas ya como muy alucinantes, que es que esto es increíble que no exista. La gente no sabe qué horario tienen sus compañeros de equipo, no saben si están de vacaciones. Tengo que hablar con Felipe de contabilidad. ¿Está de vacaciones o no me responde porque está pasando de mí? Y en general hay un grave problema de que no están claras las tareas necesarias que se deben hacer con un mínimo de tiempo, no están claros los objetivos y no están claras las fechas límite. Pero luego tenemos los aspectos emocionales y más personales. La gente está en un entorno nuevo, desconocido y al que además, como os digo, pues nos han lanzado sin mayor entrenamiento. La gente tiene una gran inseguridad acerca de manejarse en este entorno. Fijaos en lo que son las videoconferencias. Había unos vídeos divertidísimos de cómo eran las videoconferencias del trabajo que solían tener 5 minutos de no te oigo fulanito, no te oigo menganita. O sea, esto hace que la gente se sienta incompetente y frustrada. Falta de socialización, lo que os he dicho del no sé ni qué cara tienen. La relación personal con tus compañeras y tus compañeros de trabajo se da muchas veces en esos minutos que tienes antes de una reunión, el rato que te encuentras junto a la máquina del café, el rato que coméis juntas. Si no hay nada de eso, la interacción desaparece. Hay personas bastante poco formadas en cómo tienen que funcionar las relaciones en las empresas productivas que dicen que eso da igual. Y que tienen la concepción de que una empresa es algo así como Charles Chaplin en tiempos modernos apretando tuercas y ya está. Mala idea, mala idea. Justamente nuestras conexiones sociales son lo que hace que las empresas produzcan más. Aquí, si una persona tiene ese relato metido en su cabeza, da lo mismo que llegue alguien con experiencia a decirle que eso no es así. Suelen tener esa creencia muy arraigada. Falta de iniciativa. Esto se queja mucho la gente en los puestos más altos de la jerarquía. Es que si no pido una tarea no se hace. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo de trabajo presencial has acostumbrado a tu equipo a la microgestión. A que las planificaciones consistían en que tú asomabas la cabeza de tu despacho y empezabas a dar órdenes, pues así, un poco disparando ráfagas, o que llegabas a una reunión y, pues le dabas instrucciones a la gente de lo que tenía que hacer y luego se las ibas cambiando a lo largo del día. Claro, si tú no has fomentado la iniciativa antes, es mucho más complicado que la tengas en un medio nuevo y desconocido. Otro problema que puede haber, que la gente tiende a hacer horarios prolongados. Ya estás en tu casa,
la tentación de quedarte un rato más está ahí, sobre todo cuando no has estado siendo productiva. Y recordad que en una situación de gran ansiedad, la gente ha sido menos productiva porque sí. Es como, no voy a decir que sea como estar enferma, pero es una situación de mucho estrés. Al no sentirse productivos, es fácil que nos quedemos un rato más después trabajando en un intento de recuperar todo eso que no hemos hecho. Agravamos el problema en lugar de recuperarlo porque disminuimos nuestra capacidad, empeoramos nuestro estado. Y luego las inseguridades emocionales. No sé si te puedo llamar a esta hora porque no te veo. No sé si te pillo bien. Me estoy comunicando mucho, me estoy comunicando poco. A mí antes me servía con encontrarme a la gente en los pasillos. Todos estos elementos son dificultades que os habréis encontrado y que tenéis que tener presente que se encuentra todo el mundo. No es un problema personal, es un problema sistémico. Algunas de estas cosas se derivan de este cambio que hemos hecho a trabajo en remoto, pero otras no. Otras son problemas que existían en empresas que siguen funcionando con patrones de hace 60 años en una era donde toda la comunicación, toda la planificación, todos los ciclos productivos han cambiado. ¿Qué ocurre? Que al pasar al trabajo en remoto, el problema queda muchísimo más en evidencia. Mientras que antes podía haber excusas que podíamos utilizar para pensar que, bueno, que en realidad todo iba bien. Así que vamos ahora a tratar de mejorar todo esto que se nos ha venido encima. Todas esas dificultades es muy importante describirlas y detectarlas, y mi consejo es que si estáis en una empresa en la que se os va a hacer caso, hagáis esto a nivel de empresa, qué dificultades nos hemos encontrado. Pero incluso si no os hacen caso, se puede hacer a nivel de departamento, incluso de proyecto, o yo con mi compañera que estamos en la misma historia. Pues tratar de ver qué dificultades hemos experimentado para tratar de buscarle solución, verbalizarlas y hacer una lista. ¿Qué características tiene el trabajo en remoto? Vamos a ser conscientes de qué cosas buenas tiene y qué cosas malas. Lo primero, una moto no es un ala delta. Uno de los problemas que ha tenido este paso del presencial al trabajo en remoto es que hemos hecho lo mismo que si yo todos los domingos cojo mi moto y voy del pueblo A al pueblo B atravesando 3 montañas, en las que tengo mucho cuidado para evitar barrancos, caminos embarrados, busco los sitios con mayor adherencia, busco los sitios por donde va a caber la moto atravesando, bueno, pues la menor distancia posible. Se puede querer decir que voy a atravesar un bosque con bastante vegetación y un domingo me dan una ala delta. Y yo me empeño en hacer exactamente el mismo recorrido con el ala delta que hacía con la moto. Es desastroso. No solamente voy a tener un mal recorrido, es que voy a acabar pensando que el ala delta es un asco. Cuando ese no es el problema. Es que con un ala delta la estrategia tiene que ser distinta. Tiene ventajas e inconvenientes respecto a la moto. Tú no puedes meter un ala delta por el bosque, pero sí que puedes coger caminos más rectos que pasen por encima de los barrancos. Vas a tener que buscar las corrientes térmicas para que mantengan el ala delta elevada, pero tienes muchísima más capacidad, a lo mejor, bueno, pues para ver obstáculos que se presenten a lo lejos. Lo importante de esto es, si estáis montando en moto, estáis montando en moto. Si cambiáis a ala delta, tenéis que cambiar. Y esto es lo que la gente muchas veces nos resistimos a hacer. Queremos que alguien nos dé la solución para seguir trabajando en remoto igual que lo hacíamos en presencial. No va a suceder. Va a haber que cambiar. No hay un botón mágico, hay que hacer un esfuerzo. No hay algo como un cambio pequeño, un cambio que realmente sea relevante. Va a ser un cambio significativo. Un cambio que sea significativo. Me voy a centrar otra vez a nivel de empresa, pero si es personal va a funcionar igual. Necesita una planificación. Que veáis hasta dónde queréis llegar y cuándo y cómo sabréis que lo habéis conseguido. Esos son los indicadores. ¿Cómo sé yo que estoy teniendo reuniones más eficaces que solucionen algunos de los problemas, de las dificultades que hemos visto antes? Una metodología. Hay muchas formas de hacer lo mismo. En este momento quisiera hacer una pausa y deciros que hay un montón de bibliografía en Internet sobre empresas que llevan muchos años trabajando en remoto. Cuando yo explico en algunas empresas, o al menos a algunos directivos, les explico algunas de las ideas en las que estas empresas llevan años trabajando, me dicen, pero eso no tiene sentido. Y yo me atrevo a sugerir tener un poco de humildad y procurar aprender de gente que lleva desarrollando un modelo de trabajo deslocalizado y en remoto durante muchísimos años. Va a ser una metodología nueva y vais a tener que aceptar
que hay cosas a las que no le dais importancia que quizás sí que la tienen. Hay que invertir tiempo y esfuerzo específico simplemente en el cambio. O sea, además de vuestro proyecto de desarrollo de software o vuestro proyecto de hacer una nueva línea de almohadones para la tienda de muebles, además hay que invertir un tiempo y un esfuerzo específicos en formar a la gente, en nuevas herramientas, en nuevas metodologías, diseñar protocolos, documentarlos. Y evaluar procesos y resultados, porque si no vamos evaluando, no sabemos qué estamos haciendo. Y muy importante, tiene que haber liderazgo. Eso quiere decir que tiene que haber una o varias personas que tengan la misión de hacer esa transformación. Mejor dicho, de coordinar que se haga. Y que van a ser las responsables de ir dándole la lata a todo el resto de la gente para que vaya adoptando procedimientos, que los vayan documentando, que vayan evaluando si funcionan o no. Y si soy yo sola la persona que quiere hacer ese cambio, tengo que ser proactiva. Tengo que ir introduciendo esos cambios incluso a pesar de mis resistencias, porque este cambio no va a hacerse solo. Es una transformación. Hace falta método, inversión, liderazgo. No puedes aplicar las mismas reglas ni los mismos métodos con la moto que con la Delta, con el trabajo presencial que con el trabajo en remoto. Va a hacer falta un periodo de adaptación, por favor. Cuando se pasó de la máquina de escribir al uso de ordenadores, por supuesto que hubo un tiempo en el que la gente tardaba más que escribiendo a máquina. Es normal que haya ese periodo de adaptación en el que se pierda algo de eficiencia. Y recordad también que muchas de las buenas prácticas que implantemos en el trabajo en remoto deberían quedarse en el trabajo en presencial, porque solucionan problemas que no son del trabajo en remoto, sino que son de la organización productiva. Lo primero, vamos a entender lo que sucede. ¿Qué está pasando en el trabajo en remoto? No podemos tratar de reproducir nuestra jornada normal, porque uno no va simplemente a trabajar desde casa, sin distraerse, sin tener ansiedad, sin interrupciones, sin sentir que le está hablando a la pared. Por esto es importante que interioricemos una serie de principios de organización que van a apelar, digamos, a esas características del trabajo en remoto. Como principios de organización, tenemos uno, en primer lugar, que es exactamente igual para el trabajo en presencial, pero que como se tiende a olvidar y de alguna manera hemos encontrado herramientas para hacerlo de manera casi instintiva en el trabajo en presencial que no funcionan en el trabajo en remoto, es muy importante recalcarlas. En cualquier equipo, o incluso si uno está trabajando en solitario también, hay una tensión entre el afecto y la tarea. Afecto se refiere a las relaciones entre el equipo. Podríamos decir en una sola persona el bienestar emocional. Me voy a referir sobre todo al equipo. La tensión afecto-tarea quiere decir que tenemos que encontrar un equilibrio que está constantemente tensado, siempre es un equilibrio dinámico entre que salga el trabajo y que la gente esté a gusto y estén bien entre ellos. Si, por ejemplo, yo genero muchísima competitividad entre los miembros de mi equipo, a corto plazo es posible que haya una tarea que la saque fantásticamente. Sí, porque pues he decidido, por ejemplo, que solamente le voy a subir el sueldo a una persona que sea la que consiga, bueno, pues más nuevas ventas en este segmento. Sí, pero a corto plazo esa tarea te va a salir bien, pero a medio plazo eso diluye el espíritu del equipo, las ganas de colaborar. Si yo pongo objetivos que son muy difíciles de alcanzar, por ejemplo, si vamos al ejemplo de los tickets, todo el mundo tiene que alcanzar cada persona 20 tickets. No va a haber nadie que esté dispuesto a perder 3 minutos para ayudar a la persona de al lado. Eso a la larga va a reducir la productividad general. A la vez, si solamente me preocupo de que el equipo esté contento y estén cómodos, pues a lo mejor estoy perdiendo productividad. Siempre hay que tener en cuenta este balance. Desgraciadamente, es raro que se haga una apuesta explícita por mantener la parte emocional saludable y se pone muchísimo énfasis en la otra. La idea es, la gente es mayor, la gente es adulta, estas cosas deberían asumirlas. Y oye, aquí hemos venido a trabajar, el mundo es así, la vida es así. Las empresas más productivas que están haciendo mucho dinero en trabajo en remoto cuidan particularmente bien este aspecto. Ya os diré algunas indicaciones de cómo se puede hacer, que os sonarán probablemente muy extrañas. Otra clave del teletrabajo. En el trabajo en presencial tenemos que desplazarnos a un lugar donde hay una serie de equipamientos y los podemos utilizar para hacer nuestro trabajo de una hora a otra hora. El tipo de trabajo que se genera en ese momento es trabajo síncrono. Toda la gente de la empresa está en la empresa, a la vez es localizable. En el teletrabajo tiene muchísimo más sentido
dividir los tiempos entre trabajo síncrono y asíncrono. El síncrono es aquel en el que tenemos que estar todas las personas trabajando a la vez. Puede ser que estemos trabajando sobre algo que necesita comunicación constante, o puede ser que tengamos que hacer una reunión, que puede ser una videoconferencia, una call, lo que sea, bueno, pues para actualizarnos, lógicamente, toda la gente que se reúne pues tiene que estar a la vez en la reunión. Ese tramo tiene que estar en síncrono. Pero luego hay otra parte que es al revés, necesitas concentración. Esa puede tener mucho más sentido hacerla cuando no va a haber interrupciones y cuando tú funcionas mejor. Si eres una persona que cuando se levanta a las 8 de la mañana, como eres una persona muy nocturna, es que no vales ni para hacer café sin producir un desastre, probablemente sea una hora horrible para que hagas un informe. Pero a lo mejor tú funcionas perfectamente a las 10 de la noche y tú prefieres tener 4 horas síncronas de 9 a 12, de 9 a 1, perdón, para tener ahí las reuniones, las partes en las que tienes que estar más coordinada con tus compañeros y luego, a lo mejor cuando tú funcionas realmente bien es a partir de las 9 de la noche. No hablemos ya de la gente que además tiene responsabilidades familiares. Tiene mucho más sentido que si son, por ejemplo, dos personas en casa que cuidan de varias criaturas, pues a lo mejor se dividan y una hace la parte en la que tiene que estar en síncrono por la mañana, otra a lo mejor a mediodía y luego por la tarde pues se van dividiendo. Es muchísimo más sencillo que hacer todos el mismo trabajo. Si además tenemos deslocalización y tenemos gente en diferentes puntos del mundo, esto se convierte en algo absolutamente necesario. Otra cosa fundamental, principio organizativo, la visibilidad. Valora el trabajo por objetivos conseguidos y objetivos que pueden ser semanales, no por calentar la silla. Y tienes que dar herramientas de visibilización y de transparencia, calendarios compartidos. A estas alturas todavía hay algunos entornos donde no hay calendarios compartidos. Calendarios compartidos donde estén las vacaciones que tiene cada cual. Bueno, puede ser un calendario, puede ser un cuadrante. Las vacaciones y los horarios, claro, yo a lo mejor con una semana de adelanto, yo planifico cuál va a ser mi horario y todo el mundo sabe en qué horas voy a estar disponible. A qué horas me pueden localizar de mis horas de trabajo síncrono. Eso se dan una serie de pautas. Se dan pautas a los equipos de mirad, vais a tener, venga, no vamos a volvernos locos, vamos a ser conservadores. 5 horas de trabajo síncrono y 3 de asíncrono. Pero las 5 de síncrono, hay 4 horas que tienen que estar en esta franja. Podéis coger una hora por arriba o por abajo y todo el mundo la tiene que publicar. Y luego las otras 3 como más rabia os dé. Porque a lo mejor hay un día que tú te levantas fatal, tienes la cabeza fatal y no te despejas hasta las 6 de la tarde, o tienes que cuidar de un familiar o tienes que ir al médico, bueno, pues ya te buscas luego tu hueco. Paneles de mensajería, que escapemos del correo electrónico, por favor. Objetivos, como os decía, que estén muy claros. La visibilidad es esencial. El que yo sepa lo que está haciendo la gente mirando por encima del cubículo, eso de verdad cada vez es menos productivo. Al final, todo el trabajo que se haga en remoto depende de estos 5 factores, de la planificación, la visibilidad, la comunicación, los indicadores que elegimos y el liderazgo. Hemos visto algo de los 2 primeros, pero vamos a dar algunas ideas generales. Cosas que no hay que hacer. Esto en cuanto a temas que tienen también que ver mucho con la comunicación. Esto es un tema de actitud incluso. Algunas indicaciones de cosas generales que quizás os llamen la atención y que conviene no hacer. Por favor, no hagáis esto. No enviéis mails de cuéntame cómo lo llevas. Esto es muy de jefas y de jefes, de decir, voy a hacer que mi gente pues vea que yo me ocupo, me preocupo y que no me estoy rascando las narices. Entonces les voy a preguntar que cómo lo llevan. Les voy a mandar un mail de cuéntame. Para responder a ese mail, a lo mejor la gente tiene que estar 45 minutos porque se tarda mucho más en escribir un mail de lo que parece, para que realmente sea contarte cómo lo llevo, porque claro, esto va en el sentido contrario. Si me estás preguntando, tengo que demostrarte que estoy trabajando. Eso también se puede hacer a la inversa. Yo estoy muy preocupada porque mi jefa no se está dando cuenta de todo lo que estoy haciendo, porque mi jefe no ve lo mucho que me estoy esforzando. ¿Qué hago? Les bombardeo a mails con chorradas. ¿Para qué? Para que se note que estoy currando. Mal. Yo entiendo que a veces estas dos cosas se hacen porque la sistemática de la empresa es la que es y aunque no nos parezca la mejor opción, pues oye, cada uno sobrevive como puede. Pero de verdad, no es buena idea establecer sistemas donde haya momentos específicos en los que nos vayamos a contar cómo lo llevamos, pero que realmente sea útil y sea práctico, que no sea solamente la necesidad de hacer un poco de ruido para que se vea que estoy ahí.
Nada de llamadas y reuniones que no impliquen toma de decisiones, exceptuando un tipo muy concreto de reunión que os voy a comentar después. Pero en general, cuando hagamos reuniones de departamento, que sea muy claro para, vamos a tomar decisiones sobre esto, esto y esto. Siempre enfocad las reuniones a que son puntos de toma de decisión y que hay que salir de ahí con fechas, con responsables, con criterios claros de qué es lo que hay que hacer. Y esto, por favor, esto solamente se hace llamadas, has recibido el mail, solamente se hace en casos muy concretos. El único caso en el que eso tiene sentido es si yo tengo algo muy urgente que consultarte, pero necesita que revisemos juntos un documento complejo. En ese momento yo te mando el documento para que lo tengas a mano, te llamo y te digo, oye, te he mandado un mail, vamos a revisar esto juntos. Porque si no, si lo estás utilizando como una manera simplemente de que la otra persona te conteste el mail, estás utilizando el medio inadecuado. Solamente se tiene que hacer esto en casos, pero de verdad, de extrema urgencia. Normalmente, cuando utilicéis el mail, no deberíais esperar una respuesta inmediata. Un mail se debería mandar para cosas que tengan que ver pues, de un día para otro y habría que llegar a acuerdos en las organizaciones. Pero bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero entendéis la idea. Cosas que sí están bien. Cosas que sí están bien. Cosas que son una buena actitud, que respeta sus principios que hemos dicho. Utilizar planificadores de proyectos, cosas tipo esquemas de Gantt, que todo el mundo pueda ver y todo el mundo sepa en qué fase estamos, cómo vamos, si hay retrasos, qué dependencias hay, que hasta que yo no termine lo mío no puede empezar mi compañero, etcétera. Fechas clave que sean visibles para todo el mundo. Que todo el mundo sepa los horarios, las vacaciones, pero también las entregas, las reuniones. En esto los calendarios compartidos son muy útiles. Y herramientas de comunicación que no sean el mail, herramientas de comunicación en tablero. Para quienes nunca las hayáis usado, he añadido un par de diapositivas con ejemplos para que las podáis ver. Se los vamos a pasar muy rápidamente. Pero sería algo parecido a un Facebook, pero sin lo malo de Facebook. Facebook lo peor que tiene es que es muy complicado buscar la información y te la ordena como le da la realísima gana. Con lo cual, tú a lo mejor vas a entrar en un post donde hay 300 comentarios que son tonterías y te estás perdiendo uno que realmente te resulta relevante y no consigues encontrarlo después en el que se hicieron 3 comentarios pero que a ti te interesaban mucho. El funcionamiento de los tableros de comunicación es parecido, pero sin esa parte mala. La información sí que se organiza muy bien. Se pueden hacer canales para diferentes departamentos, proyectos, etcétera. Fijaos en la conveniencia de que si yo incorporo a alguien nuevo a mi proyecto, en lugar de tener que mandarle pues 50 mails con 50 documentos, que son los que nos hemos estado intercambiando en el equipo, lo que se hace es que le doy acceso a ese tablero donde lo puede ver todo de forma organizada. Esto es el tipo de herramientas al que cada vez se tiende más. Y esto es como la invasión Borg. Resistance is futile. La resistencia es fútil. Es a lo que vamos a atender y más vale que nos vayamos acostumbrando a abandonar el mail para cosas que no sean comunicaciones muy desarrolladas en las que se necesita que quede un registro. Y por favor, reuniones eficaces. En este sentido, mi experiencia es que se tiende a perder menos el tiempo en las reuniones online, aunque son mucho más frustrantes, cuando no se consigue llevar bien a cabo. En resumen, ¿cómo podemos mejorar la planificación? Como cosa muy práctica, que cada persona tenga objetivos semanales claros, qué es lo que tiene que sacar y que lo sepa con antelación. Lo ideal sería que como tarde el viernes anterior, sin supervisión constante, y que esa persona sabe cuándo ha hecho lo que tenía que hacer. Y oye, que lo termina el jueves, pues fantástico. Avisa y dice, oye, he terminado, ¿qué más hago? Pero si no, ya sabe exactamente la carga que tiene. Que se planifique cómo vamos a medir los resultados. Recordad lo que os decía, si hay objetivos que pueden parecer similares pero tienen diferente coste, ¿cómo tú puedes avisar más o menos de lo que vas a hacer en los 15 días siguientes? Y que los objetivos en las mejores empresas dan muchísima importancia al onboarding, que es cómo metemos a una persona nueva en el equipo o la empresa
y que no esté más perdido que una mula en un garaje. Entonces es mucho más sencillo que tienes que esperar a que esta persona, este compañero esté disponible para que te explique. En lugar de eso se le pasa una documentación y se le dice, mira, así funcionamos, estos son nuestros procesos, léete todo esto y empieza a preguntar dudas. Es muchísimo más eficaz, pero alguien tiene que hacer esa documentación. Es una inversión de tiempo específico, como os dije. Herramientas, bueno, pues hay vídeos en YouTube, ahí tenéis. Que la gente tenga un canal en la empresa donde pueda compartir recetas de cocina, fotos de sus gatos. La última faena que le han hecho sus criaturas cuando le han pintado toda la pared con las ceras de colores en un despiste. Todas esas cosas y que se puedan compartir y que la gente tenga el equivalente de lo que sería esa charla al lado de la máquina de café. Y también es bueno que haya un tiempo para eso en reuniones. En empresas, no sé si esto lo hace automática exactamente, pero otra parecida, Skyverge, que también se dedica a, bueno, se dedican a hacer plugins, sí que lo tienen. Tienen establecido en las reuniones que, bueno, los equipos tienen una reunión obligatoria a la semana en la que, pues a lo mejor un equipo de 10 personas se va a reunir, va a tener una reunión síncrona, ese es lo único del tiempo que no es negociable. Esa reunión se hace siempre a la misma hora, siempre el mismo día. Y se dedica un rato que está pautado, a lo mejor se dedican 15 minutos, a que la gente responda preguntas aleatorias. Por supuesto, puedes contar cómo estar, cómo te ha ido, pero si te hace una pregunta, ¿cuál es tu personaje de cómic favorito? ¿Qué es lo último que has cocinado que fue un desastre? Lo que sea, pero que la gente hable de manera personal. Cuando yo explico esto, a veces la reacción es, bueno, pues la gente si quiere que hable y si no quiere que no hable, ¿cómo voy yo a forzar? No, tú no fuerzas a nadie, pero tú dejas ese espacio, que quizás lo puedes promover de algún otro tipo de forma, puedes preguntar por el fin de semana, lo que sea, pero deja un espacio que además tenga una alarma, aquí se empieza y aquí se acaba, para que la gente intercambie información personal, porque esa información personal refuerza el aspecto emocional del equipo, hace que la gente no se sienta tan sola y vas a detectar como líder de equipo muchísimas más corrientes subterráneas que a veces no se detectan de otra forma que están funcionando ahí. De gente que dice que es un mini reunión diaria de una hora, eso es terrible. Pero bueno, hacer mini reuniones diarias de equipo pequeño, si tenéis un buen, pues eso, un buen horario síncrono que os lo permita, pues eso, pues empezáis el día con una reunión de 15 minutos de una puesta al día muy rápido, pero veos las caras. Poned las cámaras, asumid que los niños van a pasar por detrás, que el gato va a pasar por encima del teclado, que la gente va a estar con ojeras sin peinar y eso que lleva puesto parece un pijama. No pasa nada, pero poned la cámara. Poned la cámara y veos las caras. Debería haber una reunión. Debería invertir 10 horas a la semana en reunirme una por una con esas personas. ¿Puede parecer mucho tiempo? Pues no lo es. En ese tiempo, acuerdas con cada persona qué va a ser lo que va a tener que hacer. ¿M? Y ese tiempo es muy importante para mejorar ese aspecto general. Y si no podéis de una hora, pues de media. Pero una reunión semanal con cada persona de manera individual. Y que esa persona pueda comentaros qué le va bien, qué le va mal, qué dificultades está teniendo, que tengáis ese espacio. Reuniones, por favor. Y por supuesto, en medio de las reuniones, de las videoconferencias, que la gente aprenda a utilizar su aplicación. Como os decía, tiempo específico dedicado a esto. Pues habrá que haber una reunión, habrá que tener una reunión
con todo el equipo para que todo el mundo aprenda a manejar la herramienta. ¿Cómo se utiliza el chat? ¿Cómo se cambia la cámara? ¿Cómo se silencia a alguien? ¿Cómo se desmutea? ¿Cómo se entra y cómo se sale? ¿Cómo te logueas? ¿Cómo este tipo de cosas? ¿Cómo se invita a alguien? ¿Cómo se echa a alguien? En un momento dado, si ha habido un error, alguien se ha conectado, no es capaz de desconectarse. Todo eso debería haber una formación específica en la que la gente utilice esas cosas. Me ha pasado de dar una formación online a una empresa que llevaba trabajando con una aplicación de videoconferencias. Llevaban trabajando 4 meses y que en mi curso haya sido la primera vez que han aprendido a manejar, por ejemplo, el chat, que es una herramienta imprescindible. No hablemos ya de cosas como documentos compartidos, eso ya es que son cosas, como os digo, que no corresponden al trabajo en remoto, pero todo el mundo debería saber, pues, copiar un enlace de Dropbox o de la red de la empresa y compartirlo en un chat. Algunos ejemplos para que veáis que no sean cuántas horas pegas el culo a una silla. ¿Cómo los vais a adaptar al trabajo en remoto? Esto es muy particular de cada empresa, pero es un trabajo interesante para hacer. Y recordad sobre todo, alguien que se cansa mucho porque empuja mucho una pared, no recompenséis esa actitud. Valorad que es una persona que se está esforzando, pero reconducidlo a que se esfuerce menos pero mueva más cargas. Sufrir mucho no es bueno para nadie. Y a veces tendemos a recompensar a la gente que se estresa un montón y que sufre muchísimo. Desincentivad ese tipo de actuación. Y a la vez, por Dios, no penalicéis a la persona que termina sus tareas muy rápidamente soltándole las tareas más complicadas y las peores, y haciendo que haya un desequilibrio bárbaro entre unas personas y otras, porque esa persona muy probablemente se largue. Es así de fácil. Cansarse mucho no es hacer el trabajo. Que te vean agarrando una cuerda no es hacer trabajo. Hay casos todavía peores. Sobre el liderazgo. Como se proyecto y como tal proyecto, pues necesita alguien que lo lleve adelante. Y va a hacer falta inversión, herramientas, tiempo, esfuerzo. Una persona o varias tienen que hacerse responsables de que ese proceso de cambio salga adelante. Y, por supuesto, tenéis que liberarlos de algunas de las tareas que tal vez os hagan caso, en otras no. Ya, pero es que es como si la gente se empeña en cortar fruta por el lado del cuchillo que no corta. Eso no es un problema del cuchillo. Eso es un problema de que estáis en la empresa equivocada. Pero quizás alguna de estas cosas si consigáis, tal vez no con toda la empresa, pero tal vez a nivel de departamento o de 4 personas o incluso de 2 personas. No permitáis que el que no se pueda hacer todo perfecto os impida mejorar. Y ahora vamos ya con lo que son las claves de, bueno, ya, pero yo conmigo mismo, ¿qué puedo hacer? Porque estoy con el tema del teletrabajo que no me encuentro. Bueno, pues algunas pistas de cómo podéis mejorar esto de se interponen mucho pues algunas cosas que estén sucediendo. Yo, por ejemplo, he tenido unos problemas estos meses anteriores bastante importantes de, bueno, obras de vecinos que se han dedicado a hacer agujeros en mi casa. Y bueno, imaginad todas las reparaciones, el tener que estar trabajando en el espacio donde tienes a 2 equipos de albañiles haciendo las respectivas reparaciones con todas las cosas sacadas, eso ataca tu salud mental. Esto es así.
Por otra parte, hay personas que se encuentran muy mal en las oficinas, pues porque no están a gusto con la gente con la que están sentadas o porque les resulta muy estresante el viaje hacia la oficina, bueno, pues ahí su salud mental va a mejorar. Pero vigiladla mucho y dadle mucho, mucho valor. Tenéis que cuidaros mucho ahí. Y aquí vamos a vas a acabar de 6 de la tarde a 10 de la noche y a lo mejor resulta que en lugar de estar en tu maravillosa silla con tu mesa fantástica, pues estás tirada en el suelo con el portátil al lado del fregadero porque es el sitio donde se te están ocurriendo cosas. Y esto, la gente que hacemos trabajo creativo, sabemos que hace falta como una proactividad especial y que, ojo, tu trabajo creativo es diseñar un programa informático también. Y, o sea, quiero decir que no sea solamente una reacción o algo que pueda funcionar muy pautado. Lo que os quiero decir es que adaptéis cualquier cosa, le deis el tiempo suficiente para ver si funciona o no, no lo dejéis al primer día, pero que tengáis en cuenta que no todo el mundo es igual y que las cosas están bien adaptadas. Dice que es multitarea, es mentira. Normalmente hay un enorme sesgo en el que están midiendo mal su productividad. Lo que pasa es que les mola más el estar con 20 cosas abiertas y pasando de una tarea a otra. Y cuando procuran concentrarse en una sola, se aburren y lo pasan mal, aunque sean más productivas. Yo no estoy diciendo que tengas que cambiar de un sistema a otro. Tú tienes que apostar por el que te va mejor a largo plazo. Pero es que a veces el dejar de hacer lo que te apetece es justo lo que te conviene. Y aquí me gusta mucho citar la serie de House. House dice, como dice el filósofo, pero a veces si persistes el tiempo suficiente te das cuenta de que quizás, por ejemplo, dejar de simultanear 20 tareas es justo lo que necesitabas y que a lo mejor te conviene administrarte más de otra forma. No voy a entrar, como os digo, en muchas cosas de productividad individual, pero tenemos el sistema de pomodoros, por ejemplo, podéis buscarlo en internet para alternar tareas, sistemas de bloqueo de tiempos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay distintos patrones, elige el que te venga mejor de verdad, no el que te resulta más cómodo. Recordad que no cambiar es confortable. Y a veces es fantástico no cambiar. No andéis cambiando porque sí. O sea, hay que salir de la zona de confort. Por amor de Dios, si ya hemos fuera de la zona de confort desde enero. O sea, desde que ya se empezó a hablar de esto, ya hemos salido un montón de nuestra zona de confort. No hay que cambiar por cambiar. Pero sí que hay veces en las que nos damos cuenta de que, bueno, de que introducir un cambio, aunque tenga un coste inicial, probablemente sea lo que me conviene. Recordemos, esto es una tira de The Oatmeal fantástica acerca de la degradación de las habilidades sociales cuando uno trabaja a solas. Esto especialmente a la gente que vivimos parte del tiempo solas, pues nos puede pasar. The Oatmeal lo contaba para autónomos. Un mes como autónomo. Hola, sin exagerar tanto como de oatmeal. Pero es verdad que tenemos que planificar también que vayamos a tener actividad social, especialmente si trabajamos mucho por nuestra cuenta. Perdemos, aunque sea el mínimo contacto, incluso si somos gente introvertida, que no nos hace falta mucho contacto social, perdemos esa relación casual que de alguna manera no nos queda más remedio que tener, incluso aunque no nos apeteciera, pero que nos venía bien. Así que incluid espacios sociales en vuestra programación. Y que
pasando por delante diciendo que te va a ayudar a atornillar la silla y a tu madre, va a ser mucho más complicado. Primero, recordad tiempos asíncronos y síncronos, ¿vale? Reducid en lo posible los síncronos, ¿vale? Para poder bloquear más tiempo en el que le digáis al resto de la gente, por favor no entréis en esta habitación, por favor no me molestéis, por favor no me interrumpáis. Es mucho más sencillo que estés fuera de combate 4 horas que estés fuera de combate 8 horas. Pero es que además si puedes elegir las horas, pues yo muchas veces trabajo cuando se ha acostado mi hijo. Ya está. Y es cuando sé que voy a funcionar más. Y no tengo el estrés de, estoy intentando trabajar, no le estoy haciendo caso, le estoy pegando un grito cuando el pobre no ha hecho nada más que hacer una pregunta y no hago bien ni lo uno ni lo otro. Entonces, no, se separa desde el primer momento. Y luego tenemos más trucos. Perdona, me estoy adelantando. Pero si os habéis propuesto que vais a terminar a las 7, termináis a las 7. Si os habéis propuesto que vais a trabajar de 9 a 2 y luego pues 3 horas más, pues ya está, ponéis un registro de tiempos y eso es lo que trabajáis. Respetadlo porque tenéis que descansar. O sea, antes, aunque solamente fuera a caminar al metro y luego coger el metro y subir 3 tramos de escaleras, ya os movíais algo. Es que hay gente ya que es que se mueve menos que lo soy el madroño, ¿sabe? Entonces, haced alguna forma de ejercicio físico todos los días. Hay un montón de vídeos y aunque sea una rutina de 5 minutos o subir 3 pisos, lo que sea. Si podéis salir a que os vea del aire, todavía mejor. Familia, por ejemplo, que tienen que repartirse el cuidado de las criaturas. A veces puede ser que, pues eso, todo lo ocupemos en trabajo, yo ahora me ocupo de los niños, ahora voy a hacer la compra. No, tenéis también que conseguir espacios de, es que yo ahora me voy a meter 1 hora a ver una serie yo sola sin hablar con nadie. O es que me voy a poner a, yo qué sé, a pintarme las uñas. O me voy a poner a hacer un ganchillo, lo que sea, ¿vale? O un rato me voy a poner con la consola a pegarle. Haced acuerdos, entonces tú te pones de 7 a 8:30 y yo me pongo luego, pero tened esos tiempos. Estableced momentos en los que se os puede interrumpir y otros en los que no. Tiempos, lo ideal es que en los tiempos síncronos también le digáis a la gente, por favor, no me llames de 9 a 10:30, ahí, mándame un mail o lo que sea, porque estoy haciendo un trabajo de mucha concentración. Pero doméstico también. Y aquí entra en juego la gorra de Stephen King. Esto yo no sé si es leyenda urbana. No tenía un duro. Y vivía con su familia y con 2 críos en un apartamento en el que tenían la cocina, comedor, salón como única habitación. Y claro, las criaturas jugaban por ahí mientras Stephen King estaba con su máquina de escribir, taca, 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 taca. Y lo que hacía es que utilizaba una gorra. Entonces, cuando papá llevaba puesta la gorra, todo el mundo sabía que papá no se le podía interrumpir. Esto funciona si te la pones y te la quitas. Es decir, yo tengo que tener claro que de 9 a 11 voy a llevar la gorra puesta y ahí, como si no estuviera, no me tiene que interrumpir nadie salvo que la casa se esté quemando. Pero claro, la gente tiene que saber que a las 11 acabo. Y entonces a las 11 me la quito y ahí la gente me puede interrumpir. Hay tareas en las que os pueden interrumpir porque son muy mecánicas, no son un problema, pues a lo mejor yo qué sé, estáis echando un vistazo a publicaciones, no tenéis que concentraros mucho. Pues ahí dejad abierto que os interrumpan, dando la indicación general de que mejor en horario de trabajo, que no se interrumpan mucho, pero bueno, para poder marcar aquellas en las que no os pueden interrumpir en absoluto. En resumen, a veces podemos coger sustitutos online. A veces nos podemos pasar, por eso os digo que no demasiados, porque ha habido momentos en los que, sobre todo cuando empezó en marzo toda esta historia, había tanta explosión de cosas online que llegaba un momento en el que saturaba, pero tened tiempo de socialización y planificadlos y reservadlos, porque incluso aunque no os apetezcan, os van a hacer falta y os van a venir bien. Tened estándares cómodos de vestimenta, horarios de comida, etcétera, pero sin pasaros. Es decir, vale que un día coma a la 1 y otro día coma a las 3, pero si muchos días estoy comiendo a las 5 o no estoy comiendo, mal voy. Está bien el tema de que, bueno, pues trabajo en chándal, pues fantástico, sensacional, o me pongo una chaqueta y una
es la más difícil, la que más nos cuesta muchas veces, pero tiempo sin pantallas. Cuando poco de cuestiones que os pueden venir bien. Espero que tengáis muchas preguntas que os hayan fácil la vida en estos tiempos tan interesantes.